Querido hermano, querida hermana, sé que esta noche quizás te cuesta dormir. El cuerpo está cansado, el alma inquieta y el silencio de la madrugada parece amplificar cada preocupación. Pero dime algo, ¿y si te dijera que justo ahora, en medio de tu insomnio, Jesús quiere hablarte, sí, a ti? No por casualidad, no por error. Hay un poder más grande que cualquier medicina, más profundo que cualquier diagnóstico. Es el poder del Señor que sana corazones rotos, renueva fuerzas gastadas y devuelve la paz a quien la ha perdido. Quizás llevas tiempo orando sin respuesta. Quizás el dolor ha sido tu compañía más fiel. Pero hoy, aquí y ahora, quiero invitarte a creer que Jesús no ha cambiado. Él sigue sanando, Él sigue tocando vidas y puede comenzar contigo esta misma noche. Tómate un instante, respira y si tu corazón lo siente, escribe en los comentarios paz en Cristo. Es más que una frase, es un acto de fe, una puerta que abres para que su amor entre. Ahora sí, con el alma abierta y los ojos del espíritu bien despiertos, comencemos juntos este viaje de fe y esperanza, porque Jesús todavía sana, y esta podría ser la noche en que lo experimentes. Amigos, desde los albores mismos de su ministerio aquí en la tierra, Jesús nos mostró con claridad meridiana que su misión iba más allá de predicar las buenas nuevas del reino de Dios. Él vino también a manifestar ese reino con un poder tangible, sobrenatural, y una de las formas más impactantes, más conmovedoras en que lo hizo, fue sanando a los enfermos. Era como si, donde quiera que sus sandalias pisaran, las enfermedades retrocedieran en derrota. No existía dolencia, por más grave o incurable que los hombres la consideraran, que pudiera resistir la autoridad divina que emanaba de él. Leemos en el Evangelio según Mateo, capítulo 4, versículo 23. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Imaginen la escena, multitudes comenzaban a seguirle, no solo atraídas por la sabiduría de sus palabras, sino porque habían sido testigos presenciales, con sus propios ojos asombrados, de lo que él era capaz de hacer. Los ciegos recuperaban la vista, los cojos saltaban y caminaban, los leprosos eran limpiados de su aflicción y reintegrados a la sociedad. Los atormentados por espíritus inmundos eran liberados, incluso los muertos, como el querido Lázaro, volvían a la vida. Esto nos revela una verdad poderosa y fundamental. La sanidad no era simplemente un acto aislado de compasión por parte de Jesús. Era, y sigue siendo, una manifestación palpable del reino de Dios irrumpiendo en nuestra realidad terrenal. Cada vez que una persona era sanada, no solo experimentaba un alivio físico inmenso, sino que estaba contemplando la evidencia irrefutable del poder divino obrando activamente en el mundo, desafiando las leyes naturales y las limitaciones humanas. Pero aquí surge una pregunta crucial, una que puede transformar nuestra perspectiva. ¿Sigue Jesús sanando hoy, en nuestro siglo, en nuestras vidas? Hay quienes creen, quizás con buena intención pero erróneamente, que los milagros de sanidad fueron eventos exclusivos de la era bíblica, demostraciones de poder necesarias solo para autenticar la divinidad de Jesús en aquel entonces. Pero la verdad revelada es mucho más grandiosa y esperanzadora. La carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 8, proclama con certeza inmutable:
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¡Qué declaración tan poderosa! Si Jesús sanaba de ayer con tanta autoridad y compasión, necesariamente significa que fe todavía sana fe hoy. Si su corazón se conmovía ante el sufrimiento de los enfermos en el pasado, ese mismo corazón compasivo sigue latiendo hoy por aquellos que sufren. El problema, amados, no reside en que Jesús haya cesado de sanar, sino en que, tristemente, muchos han dejado de creer en la plenitud de su poder vigente. Las Escrituras nos muestran un mosaico fascinante de cómo Jesús obraba la sanidad. No seguía una fórmula rígida. A veces, un simple toque de su mano bastaba para que el milagro ocurriera instantáneamente. Otras veces, una palabra suya, cargada de autoridad divina, era suficiente para desterrar la enfermedad, incluso a distancia. Hubo casos, como el del paralítico bajado por el techo, donde la fe audaz de beotas personas desató la sanidad. Y también encontramos situaciones donde Jesús probó la fe del enfermo como un preludio al milagro. ¿Qué nos enseña esto? Que no podemos encajonar el poder soberano de Dios en nuestros esquemas limitados. Él no siempre sana de la misma manera. No hay un único método garantizado, pero sí hay un denominador común, un hilo dorado que atraviesa todas estas historias. Donde había fe, la sanidad se hacía posible. Quizás hoy tú estás librando una batalla contra una enfermedad en tu cuerpo, o tal vez es una dolencia en lo profundo de tu alma la que te aflige. Puede que hayas escuchado palabras desalentadoras, diagnósticos sombríos, la frase lapidaria, ya no hay nada más que hacer. Pero quiero decirte hoy, con toda la certeza que me da su palabra, Jesús sigue sanando. Y este mensaje que estás escuchando podría ser el instrumento divinamente orquestado que Dios use para encender tu fe y conducirte a recibir tu propio milagro. A medida que avancemos, desglosaremos casos específicos, aprenderemos principios eternos y veremos cómo aplicarlos a tu situación actual. Pero antes de sumergirnos en el siguiente capítulo de nuestro viaje, detengámonos un instante. Te invito nuevamente a interactuar. Escribe ahora en los comentarios: sé, Jesús es mi sanador. Decláralo, créelo, aférrate a esa verdad. La confesión de nuestra fe libera poder. Y no olvides pulsar el botón me gusta, porque cada vez que lo haces, nos ayudas a llevar este mensaje de esperanza y sanidad a más corazones necesitados. Ahora, sigamos adelante para descubrir juntos por qué la fe es esa llave maestra que abre la puerta a la sanidad divina. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, ante situaciones similares, algunas personas parecen recibir milagros asombrosos mientras otras no? ¿Por qué los evangelios relatan tantas sanidades obradas por Jesús, pero también nos muestran que no todos a su alrededor fueron sanados? La respuesta, amigos, no yace en la suerte, el azar o algún favoritismo divino inescrutable. La respuesta la encontramos en una clave espiritual fundamental que el propio Jesús enfatizó una y otra vez: la fe. Recordemos a la mujer que padecía un flujo de sangre durante 12 largos años. Tras tocar con desesperación y esperanza el borde del manto de Jesús, Él no le atribuyó la sanidad a su propio poder inherente, sino que le dijo claramente, según St. Marcos, capítulo 5, versículo 34, hija, tu fe te ha sanado. Tu fe. Pensemos en el ciego Bartimeo, cuyo clamor persistente detuvo al Maestro. Jesús no solo le restauró la vista, sino que le confirmó
como leemos en 7 Marcos, capítulo 10, versículo 52, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe. ¿Y qué decir del centurión romano, cuya fe por la sanidad de su siervo a distancia dejó maravillado a Jesús mismo, quien declaró en Lucas, capítulo 7, versículo 9, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe, tanta fe. Estos ejemplos, y muchos otros, nos dejan una enseñanza cristalina. La fe actúa como la llave que insertamos en la cerradura de los milagros. Jesús posee todo el poder, un poder ilimitado para sanar y restaurar, pero es nuestra fe la que actúa como el canal, como el conducto a través del cual ese poder divino fluye y se manifiesta en nuestra realidad. Ahora bien, ¿qué es exactamente esta fe de la que hablamos? No es un mero optimismo superficial, ni un simple deseo vehemente de que algo bueno suceda. La fe bíblica es mucho más profunda. Es como nos define magistralmente la carta a los hebreos, capítulo 11 versículo 1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza, convicción. Esto implica que, aunque los síntomas de la enfermedad persistan, aunque el dolor físico todavía se sienta, la fe genuina llave en la sanidad como una realidad consumada en el ámbito espiritual, antes de que se manifieste plenamente en lo físico. La fe declara con audacia, mi cuerpo aún siente la dolencia, pero yo creo firmemente que Jesús ya ha pagado el precio y ha provisto mi sanidad completa. Cuando Jesús caminaba por las polvorientas calles de Galilea y Judea, multitudes enteras se agolpaban a su alrededor. Lo tocaban, lo rozaban, lo escuchaban, pero no todos recibían un milagro. Solo aquellos individuos que se acercaban con una fe activa, expectante, lograban conectar con el poder sanador que residía en él. Esto nos revela otra verdad crucial. No es suficiente con estar físicamente cerca de Jesús o incluso con admirarlo. Es imprescindible creer en él, confiar plenamente en su poder y su voluntad de sanar. Entonces, si la fe es la llave indispensable, ¿cómo podemos aumentarla, fortalecerla, especialmente cuando enfrentamos pruebas de salud? La Biblia nos da la respuesta. La fe no es primordialmente un sentimiento fluctuante, sino algo que se cultiva y desarrolla. Romanos, capítulo 10, versículo 17, nos instruye. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¡Qué principio tan vital! Cuanto más nos sumergimos en la palabra de Dios, cuanto más meditamos en sus promesas, cuanto más escuchamos testimonios de su poder, más robusta se vuelve nuestra fe. Si hoy te encuentras en necesidad de un milagro de sanidad, permíteme compartir contigo 3 pasos prácticos y fundamentales para fortalecer tu fe. 1. Sumérgete en la palabra de Dios. Dedica tiempo a leer y meditar profundamente en los relatos bíblicos donde Jesús sanó. No los leas como simples historias, sino como demostraciones vigentes de su poder. Aférrate con tenacidad a promesas específicas como la que encontramos en Isaías, capítulo 53, versículo 5, por sus llagas fuimos nosotros curados. Haz tuya esa promesa, declara la sanidad con tu boca. Nuestras palabras tienen un poder creador. No hables constantemente de la enfermedad, del dolor, de los síntomas. Habla en línea con lo que crees, no con lo que ves o sientes. En lugar de repetir, estoy tan enfermo, declara con convicción, Jesús es mi sanador, y creo que mi restauración está en camino.
3. Fes. Ora con expectativa. La oración es esencial, pero la actitud con la que oramos marca la diferencia. No ores desde la duda o el temor. Ora creyendo firmemente que Jesús no solo tiene el poder para sanarte, sino también la voluntad y el deseo de hacerlo. Ora esperando su intervención. Amados, cuando la fe genuina está presente, el milagro se vuelve inevitable. Es solo cuestión de tiempo y de la soberanía de Dios. Y en los próximos capítulos de nuestro estudio vamos a examinar de cerca casos bíblicos fascinantes donde la fe de individuos específicos fue el catalizador que desató la intervención poderosa de Jesús. Antes de pasar al siguiente relato inspirador, te invito una vez más a ejercitar tu fe. Escribe ahora en los comentarios esta poderosa afirmación: creo en el poder sanador de Jesús. Y si sientes que este mensaje está fortaleciendo tu espíritu, muestra tu apoyo con un me gusta. Cada interacción ayuda a que esta verdad llegue a alguien más que necesita desesperadamente reavivar su fe en la sanidad divina. Ahora, avancemos para maravillarnos con la historia de cómo el clamor persistente de un ciego detuvo al Hijo de Dios y desató un milagro transformador. Cerremos los ojos por un momento e intentemos imaginar la vida de Bartimeo. Una vida sumida en la oscuridad física absoluta, sin conocer el rostro de sus seres queridos, sin poder contemplar la belleza de un amanecer, el azul infinito del cielo, o simplemente el camino polvoriento por el que mendigaba cada día. Así transcurría la existencia de este hombre, atrapado en la miseria, dependiendo de la caridad ajena para apenas sobrevivir. Pero un día glorioso, todo estaba destinado a cambiar. La Biblia nos regala su historia en el Evangelio, según Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Bartimeo, nos dice la Escritura, era ciego y mendigo. Su lugar habitual era la orilla del camino, a la entrada de la bulliciosa ciudad de Jericó. Allí esperaba día tras día que alguna mano compasiva le arrojara una moneda o un trozo de pan. Sin embargo, su necesidad más profunda, el anhelo más grande de su corazón, no era el sustento material, sino un milagro que rompiera las cadenas de su ceguera. Y entonces, un día, el rumor llegó a sus oídos atentos: Jesús de Nazaret, el hacedor de milagros, pasaba por allí. El clamor que detuvo al maestro. Bartimeo no podía ver a Jesús con sus ojos físicos, pero podía oír el murmullo de la multitud, sentir la energía que rodeaba al maestro. Y cuando confirmó que era él quien se acercaba, hizo algo audaz, algo que alteraría el curso de su destino para siempre. Ignorando cualquier protocolo o temor, gritó con la fuerza de toda su alma desesperada: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos, capítulo 10, versículo 47. No fue un susurro tímido, ni una oración silenciosa. Fue un grito desgarrador que rasgó el aire. Y aquí la historia toma un giro revelador. Muchos de los que estaban cerca intentaron silenciarlo. La multitud lo reprendía, le ordenaban que se callara, que no importunara al maestro con sus lamentos. Imaginen la presión, pero Bartimeo no se dejó intimidar. Lejos de rendirse ante la oposición, ¿qué hizo? Gritó aún más fuerte, con mayor convicción: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces sucede lo asombroso, lo impensable. Jesús, el Hijo de Dios, se detuvo. En medio de la multitud apretujada, entre el bullicio y las múltiples voces
que reclamaban su atención, el clamor persistente y lleno de fe de un simple mendigo ciego hizo que el Salvador del mundo detuviera su marcha. Jesús dio la orden de que lo llamaran, y cuando Bartimeo, quizás tropezando pero con el corazón palpitante de esperanza, llegó ante él, Jesús le hizo una pregunta directa y profunda: ¿qué quieres que te haga? ¡Qué pregunta tan llena de gracia! Y Bartimeo, sin titubear, con una fe cristalina, respondió el anhelo de su vida: Maestro, que recobre la vista. La respuesta de Jesús fue inmediata y poderosa: vete, tu fe te ha salvado. Y en ese mismo instante, como si un velo se rasgara, sus ojos se abrieron y la luz inundó su ser. Podía ver. ¿Qué lecciones eternas nos deja el valiente Bartimeo? Su historia nos revela al menos 3 claves preciosas para recibir la sanidad de Jesús: un punto sec, clamar con fe persistente. Bartimeo no albergó dudas. Sabía en lo profundo de su ser que Jesús tenía el poder para sanarlo y lo proclamó sin reservas, con todas sus fuerzas, una y otra vez. 2. Frente no rendirse. Ante la oposición, las voces de la multitud intentaron silenciar su clamor, apagar su esperanza. Pero él no permitió que el desánimo ni la crítica lo detuvieran. Su fe era más fuerte que la incredulidad circundante. 3. Fore, saber exactamente qué pedir. Cuando Jesús le preguntó qué deseaba, Bartimeo no divagó. Tenía clara su necesidad primordial: recuperar la vista, y la pidió con especificidad y confianza. Aquí reside una enseñanza consoladora y poderosa. Jesús nunca ignora el clamor de un corazón que se acerca a Él con fe genuina. Cuando invocamos su nombre con sinceridad, con desesperación santa, Él detiene su paso, inclina su oído y responde con amor y poder. Quizás hoy tú te sientes en una situación similar a la de Bartimeo, atrapado en algún tipo de oscuridad, sea física, emocional o espiritual, sin ver una salida, esperando en vano que algo cambie. Hoy, amigo mío, es el momento de levantar tu voz. ¿Qué ocurriría si, como Bartimeo, decidieras clamar a Jesús con todo tu ser, sin importar las circunstancias o las voces de duda? Si Bartimeo se hubiera conformado con el silencio, su milagro nunca habría llegado. Si hubiera sucumbido a la presión de la multitud, habría permanecido ciego. Pero él eligió creer, eligió clamar, y Jesús lo sanó. Hoy te desafío amorosamente a hacer lo mismo. Clama a Jesús con fe, no importa lo que otros digan o piensen, no importa cuánto tiempo lleves esperando. Jesús sigue sanando. Y antes de pasar a la siguiente historia conmovedora, te invito a unirte al clamor de Bartimeo en fe. Escribe en los comentarios: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y si esta historia ha tocado una fibra sensible en tu corazón, regálanos un me gusta. Cada gesto ayuda a difundir este mensaje de esperanza. Ahora, continuemos nuestro viaje y veamos cómo la fe audaz de una mujer enferma activó su milagro con un simple y discreto toque. Ahora, adentrémonos en la historia de una mujer cuya fe silenciosa pero tenaz resonó con un poder extraordinario. Imagina cargar con una enfermedad debilitante durante 12 largos años. Sentir cómo tu cuerpo se consume día tras día, cómo la debilidad se apodera de ti, viendo cada nuevo amanecer como un día peor que el anterior. Imagina haberlo intentado todo, visitar a incontables médicos, gastar hasta el último recurso en tratamientos y remedios, solo para enfrentar la cruda realidad de que nada funciona,
de que tu condición, lejos de mejorar, empeora. Así era la vida de la mujer anónima que nos relata el Evangelio según C.G. Marcos, capítulo 5, versículos 25 al 34. Sufría un flujo de sangre crónico, una dolencia que no solo la agotaba físicamente, sino que, según la estricta ley judía de la época, la convertía en impura. Esto acarreaba consecuencias devastadoras. Le estaba vedado acercarse al templo, el centro de la vida religiosa y social. No podía tocar a otras personas, ni siquiera recibir el abrazo consolador de sus seres queridos, sin contaminarlos ritualmente. Vivía en un aislamiento forzado, rechazada por la sociedad, sumida en un dolor físico y emocional constante. 12 años de sufrimiento y soledad, pero un día, como un rayo de sol atravesando densas nubes, llegó a sus oídos la fama de Jesús. Escuchó relatos de cómo sanaba a los enfermos, de su poder para obrar milagros asombrosos, de que él era diferente a cualquier líder religioso o curandero que hubiera existido. Y en lo más profundo de su corazón herido nació una semilla de fe inquebrantable, una convicción que se convirtió en su única esperanza. Si tan solo logro tocar el borde de su manto, se dijo a sí misma, seré sana. Un acto de fe desafiante en medio del gentío. Recordemos que, según las normas de su tiempo, a esta mujer no le estaba permitido mezclarse con la gente. Si alguien la tocaba, o si ella tocaba a alguien, esa persona quedaba impura. Pero su fe, nacida de la desesperación y la esperanza, fue más fuerte que el miedo y las convenciones sociales. Decidió romper las reglas, desafiar el estigma, arriesgarlo todo para buscar su milagro. Así que, con determinación silenciosa, se abrió paso con dificultad entre la multitud que apretujaba a Jesús. No buscó llamar su atención, no gritó su nombre como había hecho Bartimeo. Su enfoque era uno solo, acercarse lo suficiente. Con humildad, casi de incógnito, extendió su mano temblorosa y logró tocar el borde del manto del Maestro. Y en ese preciso instante, lo sobrenatural irrumpió en su realidad. El flujo de sangre que la había atormentado durante 12 años cesó de inmediato. Sintió una restauración profunda recorrer todo su ser. Supo, con una certeza interior absoluta, que había sido sanada. Pero la historia no concluye ahí. Jesús, siempre conectado con la fuente de poder divino, sintió que virtud había salido de él. Se detuvo abruptamente en medio del gentío, a pesar de que tantas personas lo empujaban y rozaban, y preguntó con autoridad, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos, comprensiblemente confundidos, le replicaron, Maestro, ves que la multitud te aprieta y preguntas quién me ha tocado. Pero Jesús sabía que ese toque había sido diferente. No había sido un roce casual, accidental. Alguien lo había tocado con una intención específica, con una fe activa que había extraído poder sanador. Alguien había recibido su milagro. Entonces, la mujer, mezcla de temor y gratitud abrumadora, temblando, se acercó, se postró ante él y confesó toda la verdad. Y Jesús, mirándola con infinita ternura y compasión, pronunció una de las frases más liberadoras y hermosas de todo su ministerio. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. Marcos, capítulo 5, versículo 34e. ¿Qué lecciones imperecederas nos lega esta valiente mujer? Su historia nos enseña verdades profundas sobre la sanidad en Jesús. La fe activa no necesita permiso. Ella no esperó una invitación formal, no solicitó una audiencia. Su fe la impulsó a actuar, a tomar la iniciativa, a buscar su bendición. 2.
Fite. El toque de fe es diferente al contacto casual. Multitudes rozaban a Jesús, pero solo ella, que lo tocó con una fe específica y expectante, recibió el milagro. La intención y la fe detrás del contacto son cruciales. 3. Fon. La sanidad en Jesús es integral. Él no solo restauró su cuerpo físico, deteniendo la hemorragia, le otorgó también paz y la declaró sana de su azote, indicando una restauración emocional y espiritual completa. Este último punto es vital. Jesús anhela sanar no solo nuestras dolencias físicas, sino también las heridas ocultas de nuestro corazón. Tal vez hoy tú te identificas con esta mujer. Quizás llevas años lidiando con una enfermedad crónica o cargando una herida emocional profunda, una situación que parece no tener salida. Pero quiero asegurarte, Jesús está aquí, ahora mismo, tan presente y poderoso como lo estuvo aquel día junto al mar de Galilea. Y así como esa mujer lo tocó con fe, tú también puedes acercarte y recibir tu milagro. ¿Te atreves a extender tu mano en fe hoy, a tocar el manto de Jesús? No necesitas estar físicamente a su lado. Lo que necesitas es esa misma fe tenaz, esa misma convicción que sigue hasta el día de hoy moviendo montañas. Antes de continuar explorando las maravillas del poder de Dios, te invito a hacer tuya la fe de esta mujer. Escribe en los comentarios: sé Jesús, quiero tocar tu manto ti. Y si esta historia ha movido algo en tu interior, dale me gusta. Con cada clic, ayudas a que la luz de la esperanza sanadora de Jesús alcance a más personas. Ahora, sigamos adelante y conozcamos la asombrosa historia de un hombre cuya espera de 38 años terminó en un instante cuando Jesús intervino. Ahora transportémonos a un lugar llamado Betesda, junto a un estanque que guardaba una promesa de sanidad, pero también era testigo de una larga y dolorosa espera. Imagina la escena: un hombre postrado, inmóvil, en el mismo lugar durante 38 largos años. 38 años, viendo pasar la vida, observando a otros avanzar, a otros recibir el milagro anhelado, mientras él permanecía atrapado en su condición, esperando, siempre esperando, sin ver cambio alguno. Esta fue la realidad desgarradora del hombre que encontramos en el Evangelio según Sefer Juan, capítulo 5, versículos 1 al 9, el paralítico de Betesda. Este hombre no podía caminar, peor aún, parecía no tener a nadie que lo ayudara, nadie que le ofreciera una mano amiga. Su esperanza, si es que aún le quedaba alguna, estaba depositada en las aguas de aquel estanque peculiar. Se decía que de tiempo en tiempo, un ángel descendía y agitaba las aguas, y el primero que lograba sumergirse después de ese movimiento quedaba milagrosamente sano de cualquier enfermedad que tuviera. ¡Qué promesa tan tentadora! Pero para nuestro protagonista era una promesa inalcanzable. Su parálisis le impedía moverse con la rapidez necesaria. Veía a otros ser sanados, los observaba sumergirse y salir restaurados, rebosantes de alegría, mientras él permanecía allí, postrado, impotente, solo pudiendo mirar, esperar y sin duda sufrir en silencio. 38 años de esperanza frustrada, el día en que Jesús apareció. Pero entonces, un día diferente a todos los demás, Jesús pasó por allí. Sus ojos compasivos se posaron en aquel hombre postrado. Conocía su historia, su larga espera, su profunda necesidad. Y acercándose, le hizo una pregunta que, a primera vista, podría sonar extraña, casi innecesaria. ¿Quieres ser sano? Juan, capítulo 5,
Versículo 6:6. La respuesta parecería obvia, ¿verdad? Claro que quería ser sano. Había dedicado casi 4 décadas de su vida a esperar precisamente eso. Sin embargo, en lugar de un sí rotundo e inmediato, el paralítico comenzó a explicar su problema, su limitación, su excusa. «Señor», respondió con resignación, «no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo». Juan, capítulo 5, versículo 7. Su mente estaba fija en el método que conocía, en el agua del estanque. Creía que su única posibilidad dependía de la ayuda de otro, de las circunstancias favorables. Pero Jesús tenía un plan radicalmente diferente, uno que trascendía métodos humanos y tradiciones. Jesús no lo condujo hacia el agua, no le dijo que siguiera esperando el movimiento del ángel. No, en cambio, le dio una orden directa, poderosa, que desafiaba su condición. «Levántate, toma tu lecho o camilla y anda». Juan, capítulo 5, versículo 8. Y la Escritura nos dice que, en ese mismo instante, algo sobrenatural ocurrió en su cuerpo. Sus piernas, inmóviles durante décadas, recibieron fuerza divina. Sus músculos se revitalizaron, su cuerpo fue completamente restaurado, y se levantó, tomó su camilla y comenzó a andar perfectamente sano. Las lecciones de Bethesda. La historia de este hombre anónimo nos enseña principios transformadores sobre la sanidad que viene de Jesús, y Jesús no está limitado a métodos humanos. El paralítico creía que la sanidad solo podía venir a través del estanque, pero Jesús le demostró que el poder sanador reside en Dios mismo, no en rituales, lugares o tradiciones humanas. Él puede usar métodos, pero no depende de ellos. Una larga espera no significa olvido divino. 38 años es una eternidad para quien sufre. Pudo haber sentido que Dios lo había olvidado, pero en un solo instante, con una sola palabra de Jesús, su destino cambió para siempre. Dios nunca olvida. 3. La obediencia activa el milagro. Jesús le dio una orden: «Levántate». Aunque el hombre aún no había sentido ningún cambio físico, eligió obedecer. Y fue en el acto de obediencia que la restauración se manifestó en su cuerpo. La fe sin obras es muerta, y la obediencia es la acción que demuestra la fe. Ahora te pregunto, ¿cuánto tiempo llevas tú esperando tu milagro? Quizás hoy te sientes identificado con este hombre, esperando años, orando, creyendo, pero sin ver aún el cambio deseado. Tal vez la idea de que Dios te ha olvidado ha cruzado tu mente. Pero escucha atentamente esta verdad. Jesús sigue pasando hoy por tu Bethesda. Él no te ha olvidado. Y quizás, a través de este mensaje, Él te está diciendo ahora mismo: levántate. Tu sanidad no depende de las circunstancias, ni de la ayuda humana, ni de los tratamientos médicos, aunque Dios puede usarlos. La verdadera y completa sanidad proviene directamente de Jesús. ¿Estás listo para obedecer su voz y recibir tu milagro hoy? Antes de explorar otra faceta de la sanidad divina, hagamos una pausa para declarar nuestra fe. Escribe en los comentarios: «CG Jesús, levántame con tu poder». Y si esta historia te ha inspirado, muestra tu apoyo con un me gusta. Ayudas a que otros también reciban esta palabra de ánimo. Ahora, continuemos y descubramos la poderosa lección sobre la gratitud que nos enseñaron 10 hombres sanados de lepra. Imaginemos ahora una escena desgarradora, común en los tiempos bíblicos. Un grupo de hombres condenados a vivir al margen de la sociedad, repudiados, temidos. Eran leprosos,
Piensa en lo que eso significaba. Tu vida cambiaba drásticamente. Tu propia familia te rechazaba, tus amigos te abandonaban y la ley te obligaba a vivir aislado, lejos de las ciudades y aldeas, gritando impuro, impuro, para advertir a cualquiera que se acercara, no por haber cometido un crimen, sino simplemente porque tu cuerpo había sido marcado por una enfermedad terrible y contagiosa. La lepra no solo era una sentencia de muerte lenta y dolorosa, sino una exclusión social total. Eran, en efecto, tratados como muertos en vida. Pero un día, la esperanza renació para 10 de estos hombres cuando su camino se cruzó con el de Jesús. El clamor desesperado por misericordia. La historia la encontramos en el Evangelio, según C.G. Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 10. Mientras Jesús viajaba hacia Jerusalén, atravesando la región entre Samaria y Galilea, 10 leprosos salieron a su encuentro. Respetando la ley que les prohibía acercarse, se detuvieron a cierta distancia y, uniendo sus voces en un clamor desesperado, gritaron con todas sus fuerzas: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Notemos que no pedían dinero, ni comida, ni alivio temporal. Sabían instintivamente que la única solución real a su terrible condición era un milagro de sanidad total. Y habían oído suficiente sobre Jesús para saber que Él poseía el poder para hacerlo. La orden de fe y la sanidad en el camino. Jesús, al verlos y escuchar su clamor lleno de fe, no los tocó ni pronunció palabras de sanidad inmediatas. En cambio, les dio una orden sencilla, pero que requería una fe activa. Id, mostraos a los sacerdotes. Ahora, esto era profundamente significativo. Según la ley mosaica, solo aquellos que ya habían sido sanados de la lepra debían presentarse ante los sacerdotes, para que éstos certificaran su limpieza y pudieran ser reintegrados a la comunidad. Pero estos 10 hombres todavía estaban cubiertos de lepra. Y aquí reside la clave de su milagro inicial. Ellos obedecieron la palabra de Jesús antes de ver la evidencia física de su sanidad. No esperaron a que las llagas desaparecieran para ponerse en camino. Actuaron basados únicamente en la orden del Maestro. Fueron caminando en fe. Y la Escritura nos dice que aconteció que mientras iban fueron limpiados. El milagro ocurrió en el trayecto, como resultado de su fe obediente. Un solo corazón agradecido. Imaginen la euforia de esos 10 hombres al ver su piel restaurada, sus cuerpos sanados. ¡Qué alegría indescriptible! Seguramente gritaron de gozo. Corrieron a buscar a sus familias, celebraron su nueva vida. 9 de ellos siguieron su camino, ansiosos por retomar la vida que les había sido arrebatada. Pero solo uno de ellos, tomó una ruta diferente. La Biblia nos dice que este hombre, al darse cuenta de que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Y el evangelista añade un detalle crucial, y este era samaritano, un extranjero, alguien despreciado por los judíos de la época. Jesús, notando su ausencia y la presencia de este único hombre agradecido, preguntó con cierta tristeza: ¿no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y entonces, dirigiéndose al samaritano postrado en gratitud, Jesús le dijo algo que iba más allá de la sanidad física. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lucas, capítulo 17, versículo 19. Los 10 recibieron limpieza física, pero solo este hombre, el agradecido, recibió la salvación, una restauración completa que abarcaba también su alma.
¿Qué nos enseña esta poderosa historia? Nos revela principios vitales sobre la sanidad y, sobre todo, sobre la gratitud. La obediencia basada en la fe activa el milagro. Ellos no fueron sanados mientras esperaban, sino mientras obedecían la palabra de Jesús, aún sin ver. La gratitud abre la puerta a bendiciones mayores. Solo uno regresó a dar gracias, y no solo se confirmó su sanidad física, sino que recibió la salvación integral. La gratitud agrada a Dios y nos posiciona para recibir aún más de Él. 3. Muchos reciben, pocos agradecen. La proporción sigue siendo relevante hoy. De cada 10 bendiciones que recibimos, somos parte de los 9 que simplemente siguen adelante, o del 1 que se detiene a dar gloria a Dios. Reflexionemos cuántas veces Dios ha obrado en nuestras vidas, con respuestas a oraciones, provisión inesperada, protección divina, sanidades grandes o pequeñas. Y hemos olvidado regresar a sus pies con un corazón genuinamente agradecido. Si hoy anhelas un milagro, cultiva un corazón agradecido desde ahora. La gratitud es una poderosa llave espiritual. Antes de seguir adelante, tomemos un momento para expresar gratitud. Escribe en los comentarios: gracias Jesús, por mi sanidad, sea una sanidad pasada, presente o la que esperas en fe. Y no olvides mostrar tu aprecio por este mensaje con un me gusta. Ahora preparemos nuestro corazón para asombrarnos con la historia de una fe tan grande que Jesús mismo la elogió, una fe que obtuvo sanidad a la distancia. ¿Es posible que la oración y la fe trasciendan las barreras físicas? ¿Puede el poder sanador de Jesús alcanzar a alguien sin que Él esté físicamente presente? ¿Puede una simple palabra cargada de autoridad divina transformar una vida a kilómetros de distancia? La respuesta resonante que nos da la Biblia es sí, y encontramos un testimonio asombroso de esto en el Evangelio, según St. Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 13, en la historia de un hombre cuya fe y comprensión de la autoridad espiritual dejaron maravillado al propio Jesús. Un oficial romano con un corazón diferente. Este hombre no era parte del pueblo elegido de Israel. Era un centurión romano, un oficial de alto rango en el poderoso ejército que ocupaba Judea. Para muchos judíos, representaba la opresión, el poder extranjero. Fácilmente podría haber sido visto como un enemigo. Sin embargo, este centurión poseía algo excepcional, un corazón lleno de compasión y una fe sorprendente en Jesús. Un día se acercó a Jesús, no para pedir algo para sí mismo, sino movido por el amor hacia su siervo. Le rogó con humildad: «Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado». Su preocupación no era por su propio bienestar, sino por el sufrimiento de alguien bajo su cuidado. ¡Qué ejemplo de amor y responsabilidad! La respuesta inicial de Jesús fue increíblemente generosa: «Yo iré y le sanaré». Imaginen el impacto. Jesús, un maestro judío, estaba dispuesto a ir a la casa de un gentil, de un oficial romano, algo social y religiosamente impensable para muchos en aquella cultura. La fe que asombró a Jesús, pero la respuesta del centurión fue aún más asombrosa, revelando una comprensión profunda de la autoridad espiritual que pocos en Israel poseían. Dijo: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará». ¡Qué declaración de fe tan extraordinaria! Este hombre entendió algo fundamental sobre Jesús. Su autoridad era absoluta y no requería presencia física para ser efectiva. Él mismo explicó su razonamiento:
comparando la autoridad de Jesús con la suya propia en la jerarquía militar. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Él comprendía que, así como sus soldados obedecían su palabra por la autoridad que él representaba, la enfermedad y las dolencias tenían que obedecer la palabra de Jesús por la autoridad divina inherente en él. No necesitaba un toque, ni una visita, solo la palabra. Esta demostración de fe dejó a Jesús maravillado. Volviéndose a la multitud que lo seguía, declaró, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y entonces, dirigiéndose al centurión, pronunció las palabras que sellarían el milagro. Ve, y como creíste te sea hecho. La Escritura confirma que su criado fue sanado en aquella misma hora, a pesar de la distancia que los separaba. Lecciones de una fe sin límites. Este encuentro extraordinario nos enseña principios poderosos sobre la sanidad que viene de Jesús. La sanidad divina no conoce límites geográficos. El poder de Jesús no está confinado a un lugar específico. Su autoridad trasciende la distancia. Podemos orar con fe por seres queridos que están lejos, confiando en que su poder puede alcanzarlos. La fe genuina no depende de la vista. El centurión creyó firmemente sin haber visto a Jesús sanar a su siervo, ni siquiera haberlo visto en persona antes quizás. No necesitó señales tangibles ni pruebas previas. Su confianza descansaba únicamente en la autoridad de la palabra de Jesús. 3. Jesús honra la fe. Donde quiera que la encuentra este hombre. Era un gentil, un extranjero, pero su fe superó la de muchos que pertenecían al pueblo del pacto. Dios no mira nacionalidades ni trasfondos, sino la condición del corazón y la fe que depositamos en él. ¿Posees tú hoy esa clase de fe? La fe que cree en el poder de su palabra por encima de las circunstancias visibles. Tal vez estás intercediendo por alguien que se encuentra lejos físicamente. Quizás tu propio milagro parece distante, inalcanzable, fuera de tu control inmediato. Pero recuerda hoy la historia del centurión. Jesús sigue sanando a la distancia. Así como aquel oficial romano confió en la autoridad absoluta de Jesús, tú también puedes hacerlo hoy. Antes de adentrarnos en el milagro más asombroso de todos, te invito a hacer tuya la fe del centurión. Escribe en los comentarios, sé, Jesús, solo di la palabra y seré sano. Y si este mensaje te está edificando, apóyanos con un me gusta. Ayudas a que esta verdad transformadora llegue a más personas. Ahora preparemos nuestro corazón para contemplar cómo el poder de Jesús desafió incluso al último enemigo, la muerte misma. Hemos explorado sanidades asombrosas, pero ¿qué sucede cuando la situación parece haber ido demasiado lejos? ¿Qué pasa cuando la enfermedad ha avanzado hasta su último extremo? Cuando la muerte misma ha reclamado su presa. ¿Qué hacer cuando toda esperanza humana parece extinguida? La historia de la resurrección de Lázaro nos enseña de manera dramática que para Jesús, fe nunca es demasiado tarde. Su poder no solo restaura la salud, sino que vence a la propia muerte. Un mensaje urgente y una aparente demora. En el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 1 al 44, encontramos la conmovedora historia de Lázaro, un hombre a quien Jesús amaba entrañablemente, amigo cercano del Maestro. Vivía en Betania junto a sus hermanas, Marta y María, quienes también gozaban de la amistad de Jesús. Un día,
Lázaro cayó gravemente enfermo. Sus hermanas, angustiadas, enviaron un mensaje urgente a Jesús, que se encontraba en otra región. «Señor, he aquí el que amas está enfermo». Su expectativa era clara, esperaban que Jesús acudiera de inmediato y sanara a su hermano. Pero la reacción de Jesús fue desconcertante. En lugar de apresurarse hacia Betania, la Escritura nos dice que se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Desde una perspectiva puramente humana, esta demora parecía inexplicable, casi una indiferencia ante la urgencia de la situación. ¿Por qué esperar? Pero Jesús tenía un propósito más elevado. Más tarde, les dijo claramente a sus discípulos: «Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis». Juan capítulo 11, versículos 14, 15 y sip. Y alegrarse por la muerte de un amigo, solo podía decirlo, porque sabía el milagro aún mayor que estaba a punto de realizar, un milagro que fortalecería la fe de sus seguidores de una manera única, cuando toda esperanza parece perdida. Finalmente, Jesús emprendió el camino hacia Betania. Al llegar, la situación era desoladora. Lázaro llevaba ya 4 días muerto y sepultado. La esperanza se había desvanecido. Marta, siempre la más práctica, salió al encuentro de Jesús y con el corazón roto, le dijo palabras que reflejaban su fe limitada por las circunstancias. «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto». Ella creía en su poder para sanar al enfermo, pero le costaba concebir un poder que pudiera revertir la muerte. La respuesta de Jesús a Marta es una de las declaraciones más trascendentales y poderosas de toda la Escritura. «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan capítulo 11, versículo 25. Ujet. ¡Qué promesa tan sublime! Poco después llegó María, la otra hermana, quien simplemente cayó a los pies de Jesús, llorando desconsoladamente. El dolor era tan palpable, la atmósfera tan cargada de pena, que la Biblia nos dice que Jesús mismo se estremeció en espíritu y se conmovió y lloró junto a ellas. Mostró su profunda humanidad y empatía ante el sufrimiento. Pero entonces su divinidad tomó el control. Se dirigió a la tumba, una cueva sellada con una gran piedra, y dio una orden que desafiaba toda lógica y costumbre funeraria: «Quitad la piedra». Marta, alarmada, intentó disuadirlo: «Señor, hiede ya, porque es de 4 días». La descomposición era una realidad innegable. Pero Jesús le recordó su promesa anterior: «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?». El milagro que desafió a la muerte. La pesada piedra fue removida. Jesús, entonces, levantó los ojos al cielo, oró a su Padre, agradeciéndole porque siempre lo escuchaba, y luego, con una voz potente cargada de autoridad divina, gritó: «Lázaro, ven fuera». Imaginen la tensión, la expectativa, la incredulidad. Y entonces ocurrió lo imposible. El muerto salió. Lázaro, envuelto aún en las vendas funerarias, aquel que había estado 4 días en la tumba, volvió a la vida ante los ojos atónitos de todos los presentes. La enfermedad había sido vencida. La muerte misma había sido derrotada por el poder de Jesús. Lecciones desde la tumba vacía. Este milagro cumbre nos enseña verdades transformadoras. El tiempo de Dios siempre es perfecto. Nunca es tarde. Marta y María pensaron que Jesús había llegado tarde, pero Él operaba en un tiempo divino, con un propósito mayor. Para Dios, nunca es verdaderamente tarde. 2. La fe abre la puerta a la gloria de Dios.
La condición que Jesús puso fue: si crees, verás la gloria de Dios. Nuestra fe, incluso ante lo imposible, es el canal que permite que su gloria se manifieste. 3. Jesús tiene poder absoluto sobre toda circunstancia, incluida la muerte. Cuando el autor de la vida habla, incluso la muerte obedece. Él tiene la última palabra sobre toda situación. ¿Sientes hoy que tu milagro ha tardado demasiado? Quizás sientes que Dios no ha llegado a tiempo, que tu situación personal, tu salud, tus finanzas, tu familia ya no tienen remedio. Escucha hoy la voz de Jesús resonando a través de los siglos. Él sigue diciendo: quitad la piedra, quita la piedra de la duda, del miedo, de la resignación. Él tiene el poder soberano para resucitar aquello que tú dabas por perdido, por muerto. No importa cuán imposible te parezca, Él sigue teniendo la última palabra. Antes de explorar la sanidad del alma, declaremos juntos nuestra fe en su poder sobre toda circunstancia. Escribe en los comentarios: Heck, creo que veré la gloria de Dios. Y si esta historia ha fortalecido tu fe, compártela dando me gusta. Ayudas a que otros también crean en lo imposible. Ahora, volvamos nuestra atención a cómo Jesús no solo restaura el cuerpo, sino también las profundidades de la mente y el alma atormentada. No todas las cicatrices son visibles. Existen batallas que se libran, no en la carne, sino en los rincones más profundos de la mente y el alma. Hay personas que, aunque físicamente intactas, se sienten rotas por dentro, atormentadas por pensamientos oscuros, consumidas por la angustia, atrapadas en una prisión invisible de la que no encuentran salida. La historia del endemoniado gadareno, relatada vívidamente en el Evangelio, según C.F. Marcos, capítulo 5, versículos 1 al 20, nos muestra de manera contundente que el poder sanador de Jesús no se limita al cuerpo físico, sino que alcanza y libera también las almas cautivas. Un hombre prisionero del tormento interior. Imaginen la escena: Jesús y sus discípulos desembarcan en la región de los Gadarenos y de inmediato, desde los sepulcros, corre hacia ellos un hombre. Pero no era un hombre común, su hogar eran las tumbas, vivía apartado de la sociedad, como un paria. Estaba, nos dice la Escritura, completamente poseído por una legión de espíritus inmundos. Su comportamiento era salvaje, violento, incontrolable y autodestructivo. Se hería a sí mismo con piedras, un tormento autoinfligido. La gente de la región había intentado atarlo con cadenas y grillos, pero él, con una fuerza sobrehumana otorgada por los demonios, los rompía en pedazos. Este hombre representaba la desesperanza absoluta. Abandonado, rechazado, temido, era esclavo de una tempestad interior que lo consumía día y noche, sin descanso. Pero en el momento en que Jesús puso un pie en la tierra de Gadara, el destino de este hombre estaba a punto de cambiar radicalmente. El encuentro que trajo la liberación. Al ver a Jesús a la distancia, el hombre poseído corrió hacia él, pero esta vez no con violencia, sino que se postró a sus pies. Los demonios que lo habitaban, reconociendo la autoridad divina del Hijo de Dios, gritaron a través de él: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no nos atormentes. Sabían quién era él y temblaban ante su presencia. Jesús, con calma y autoridad, les preguntó su nombre. La respuesta fue escalofriante: me llamo Legión, porque somos muchos. Miles de demonios habitaban en un solo hombre. Pero ni siquiera esa multitud de espíritus malignos podía resistir la autoridad soberana de Jesús.
Con una simple orden, Jesús les mandó: «Salid de este hombre». En ese mismo instante, la legión de espíritus inmundos obedeció. Salieron del hombre y, con permiso de Jesús, entraron en una piara de cerdos que pasía cerca. Y los cerdos, en un acto de destrucción demoníaca, se precipitaron por un despeñadero hacia el mar y se ahogaron. Mientras tanto, el hombre que momentos antes era un salvaje atormentado, ahora estaba libre en su sano juicio. El cambio radical y el llamado a testificar. Cuando los cuidadores de los cerdos y la gente de los alrededores llegaron y vieron la escena, quedaron atónitos y llenos de temor. El hombre que antes corría desnudo entre las tumbas, gritando y haciéndose daño, ahora estaba tranquilamente sentado junto a Jesús, vestido y en su juicio cabal. La transformación era innegable. Sin embargo, en lugar de regocijarse por la liberación de aquel hombre, sintieron miedo del poder que Jesús había manifestado y le rogaron que se fuera de su región. ¡Qué triste reacción! Cuando Jesús se disponía a marcharse, el hombre que había sido liberado le suplicó que le permitiera ir con él. Quería seguir a su libertador, pero Jesús tenía un propósito diferente y aún más impactante para su vida. Le dijo: «Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti». Y aquel hombre, cuya vida había sido radicalmente transformada, obedeció. Se convirtió en un poderoso testigo, proclamando por toda aquella región la increíble liberación y sanidad que había recibido de Jesús. Lecciones de Gadara. Un bon tassé, Jesús sana. Integralmente, su poder no se limita al cuerpo, restaura la mente y libera el alma de las ataduras más profundas. 2. Nóitese: no hay cadena que él no pueda romper. No importa cuán fuerte sea la opresión, cuán desesperada parezca la situación. El poder de Jesús es infinitamente mayor. La sanidad nos impulsa a testificar. Después de experimentar la liberación y restauración de Dios, somos llamados a compartir nuestra historia, a ser testigos de su gloria y misericordia. Sientes que tu alma está herida, que tu mente está en batalla. Quizás no luchas contra una legión de demonios como este hombre, pero sí contra pensamientos de ansiedad, depresión, miedo o heridas emocionales del pasado que parecen no cicatrizar. Quiero que sepas hoy que Jesús sigue sanando y liberando. No importa cuán profundo sea el abismo en el que sientas que has caído, su luz redentora es más poderosa que cualquier oscuridad. Él puede restaurar tu mente y tu alma. Antes de continuar, si sientes que necesitas esa liberación interior, haz esta oración tuya en los comentarios. Jesús, libera mi mente y mi alma. Y si este mensaje te da esperanza, compártela con un me gusta. Ayudas a que otros también encuentren la restauración en Jesús. Ahora, exploremos cómo la sanidad divina no solo nos beneficia individualmente, sino que también nos capacita para cumplir nuestro propósito de servir a otros. No todas las enfermedades que enfrentamos son dramáticas o potencialmente mortales. A veces son dolencias más comunes, fiebres, agotamientos, que sin embargo tienen el poder de debilitarnos, de postrarnos, de apartarnos temporalmente del propósito que Dios tiene para nosotros. Hay momentos en la vida en que, aunque no estamos completamente destruidos, tampoco nos sentimos plenamente funcionales, capaces de cumplir con nuestros llamados y responsabilidades. La breve pero significativa historia de la sanidad de la suegra de Pedro nos enseña una valiosa lección.
Jesús no solo nos sana para nuestro propio bienestar, sino también para levantarnos y capacitarnos para servir a los demás. Una enfermedad común, un propósito interrumpido. Encontramos este relato conciso en el Evangelio, según sé de Mateo, capítulo 8, versículos 14 y 15. Jesús, después de enseñar en la sinagoga, fue a la casa de Pedro. Al entrar, encontró a la suegra de su discípulo, acostada en cama, enferma con fiebre. La Escritura no nos da detalles de la gravedad, pero era suficiente para impedirle realizar sus tareas habituales. La reacción de Jesús fue inmediata y llena de ternura. Se acercó, tocó su mano y la fiebre la dejó. Un simple toque, y el resultado fue instantáneo. Pero lo más revelador es lo que sucedió a continuación. Y ella se levantó y le servía. No se quedó descansando, disfrutando de su recién recuperada salud. Su primera reacción, su impulso natural después de ser sanada, fue ponerse de pie y comenzar a servir a Jesús y a los que estaban con él. La conexión vital entre sanidad y propósito. Aquí descubrimos una verdad poderosa y práctica. Dios a menudo nos sana, no solo para que nos sintamos mejor, sino para que podamos ser con mejor, para que podamos cumplir activamente el llamado que Él nos ha dado. Cuando las fuerzas del enemigo no logran destruirnos por completo, intentarán debilitarnos, neutralizarnos. No siempre usarán enfermedades catastróficas. A veces, las herramientas son más sutiles. El desánimo persistente, la ansiedad paralizante, el agotamiento crónico, el miedo que nos impide avanzar. Estas cosas pueden postrarnos espiritualmente, mantenernos en cama, incapaces de servir con gozo y eficacia. Pero Jesús desea levantarte de esa postración. Él no quiere que vivas una vida limitada por la debilidad o el temor. Anhela restaurar tus fuerzas, renovar tu espíritu, para que puedas cumplir con pasión el propósito único y especial que Él ha diseñado para ti. La sanidad nos capacita para la acción, para el servicio. ¿Qué nos enseña esta breve pero profunda historia? Jesús se interesa por todas nuestras dolencias, incluso una fiebre, algo que podría parecer menor comparado con la lepra o la parálisis, captó la atención y la compasión de Jesús. Para Él, ningún sufrimiento humano es insignificante. 2. El toque de Jesús tiene poder restaurador. Un simple toque de su mano fue suficiente para revertir la enfermedad y restaurar la fuerza. Su poder es inmediato y eficaz. 3. La sanidad nos impulsa al servicio. La respuesta natural a la sanidad divina debería ser un deseo renovado de servir a Dios y a los demás. Dios nos levanta con un propósito, no solo para recibir bendición, sino para ser de bendición. ¿Sientes hoy que algo te ha mantenido postrado? Quizás no físicamente, pero sí emocional o espiritualmente. Una carga, un desánimo, una fatiga que te ha robado las fuerzas para servir como quisieras. Hoy Jesús quiere extender su mano y tocarte. Quiere levantarte de esa postración, no solo para que te sientas bien, sino para que puedas volver a servirle con pasión, con gozo y con un propósito renovado. Si anhelas ese toque restaurador y ese impulso para servir, haz tuya esta petición en los comentarios. Sé Jesús, tócame y levántame para servir. Y si este mensaje te anima, compártelo con un me gusta. Ayudas a que otros también reciban el poder restaurador de Jesús. Ahora preparemos nuestra mente y corazón para comprender un principio fundamental. La importancia crucial de creerse antes de ver el milagro manifestado. Creer cuando todo marcha bien,
Cuando la salud abunda y las circunstancias son favorables, es relativamente fácil, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando la fe es verdaderamente probada? ¿Qué pasa cuando los síntomas de la enfermedad persisten día tras día? Cuando los diagnósticos médicos no cambian y las palabras de los expertos son desalentadoras. Cuando la sanidad que tanto anhelamos parece tardar o incluso eludirse. Es en esos momentos de prueba que Jesús nos llama a ejercitar una fe más profunda. Una fe que Él mismo enseñó como la verdadera fe, aquella que cree firmemente fe antes de ver la manifestación física del milagro. La lección imperecedera de Tomás. Recordemos el episodio posterior a la resurrección de Jesús. Tomás, uno de los 12 discípulos, no estaba presente cuando Jesús se apareció por primera vez a los demás. Al escuchar el testimonio gozoso de sus compañeros, su respuesta fue de incredulidad y exigencia. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 25. Tomás necesitaba pruebas tangibles. Quería fe ver primero, para luego creer. Cuando Jesús se le apareció nuevamente, invitó a Tomás a tocar sus heridas, pero también le dio una lección trascendental. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan, capítulo 20, versículo 29, 8. ¡Qué declaración tan significativa! Jesús pronuncia una bendición especial sobre aquellos cuya fe no depende de la evidencia física, aquellos que eligen creer en su palabra y su poder, aun cuando las circunstancias visibles parecen contradecirlo. En numerosas ocasiones durante su ministerio, Jesús pidió precisamente eso, que las personas creyeran fehacientemente de que el milagro fuera una realidad palpable. Ejemplos bíblicos de fe que precedió al milagro. Fíjese, Abraham creyó la promesa de Dios de que tendría un hijo, a pesar de que él era anciano y su esposa Sara era estéril y había pasado la edad de concebir. Su fe precedió al cumplimiento durante muchos años. Cesó. Los sacerdotes de Israel ante el Jordán recibieron la orden de poner sus pies en las aguas turbulentas del río Jordán, antes de que éstas se dividieran milagrosamente para que el pueblo cruzara en seco. Pedro, caminando sobre el agua, dio paso sobre el mar agitado basándose únicamente en la palabra de Jesús. Ven, antes de tener la certeza física de que no se hundiría, aunque luego dudó. Fefel. Los 10 leprosos, como vimos, fueron sanados mientras iban a presentarse a los sacerdotes, obedeciendo la palabra de Jesús de ver su piel restaurada. Estos ejemplos nos enseñan un principio vital. La fe que agrada a Dios y activa su poder no espera a perseverar para querer. Más bien, que cree primero, basándose en la palabra y el carácter de Dios, y luego ve la manifestación del milagro. ¿Cómo podemos activar y ejercitar esta fe que cree antes de ver, especialmente en lo referente a la sanidad? Declara la palabra de Dios sobre tu situación. La Biblia es un tesoro de promesas divinas sobre sanidad y restauración. Encuentra esas promesas, medítalas, aprópiate de ellas y decláralas en voz alta sobre tu cuerpo y tu vida, contrarrestando los diagnósticos negativos. Practica la gratitud anticipada. Jesús dio gracias al Padre que antes de multiplicar los panes y los peces, cuando la necesidad era evidente y la solución invisible. Agradece a Dios por tu sanidad como si ya fuera un hecho consumado. Esta gratitud que precede al milagro es una poderosa expresión de fe. 3. Foun, ses. Actúa.
Conforme a tu fe, la fe sin obras está muerta. Si sientes la guía de Dios para dar un paso de fe relacionado con tu sanidad, quizás levantarte de la cama, intentar hacer algo que no podías, etc. Hazlo confiando en su poder. Aunque no veas cambios inmediatos, la acción basada en la fe a menudo precede a la manifestación. ¿Te resulta difícil creer hoy? Especialmente si llevas tiempo esperando, no te desanime. Recuerda que incluso una fe pequeña, como un grano de mostaza, tiene el poder de mover montañas, según las palabras de Jesús mismo en Mateo, capítulo 17, versículo 20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Lo crucial no es tanto la cantidad de fe que posees, sino el fe como objeto de tu fe. Pon tu fe inquebrantable en Jesús, en su poder y su amor por ti, no en las circunstancias visibles o en tus sentimientos fluctuantes. Antes de continuar, si estás decidido a ejercitar esta fe que cree antes de ver, declara en los comentarios: creo en mi sanidad aunque aún no la vea. Y si este principio te fortalece, dale me gusta al video. Ayudas a que otros también sean animados a creer. Ahora, viajemos un poco más atrás en el tiempo y veamos cómo la sanidad prometida en el Antiguo Testamento encontró su cumplimiento perfecto en la persona y obra de Jesús. Hermano, hermana, si has permanecido con nosotros hasta este momento final, quiero felicitarte sinceramente. En un mundo de distracciones constantes, dedicar este tiempo para profundizar en la palabra de Dios demuestra una sed espiritual y una determinación que agradan al Señor. Muy pocas personas perseveran hasta el final en enseñanzas como esta, y tu presencia aquí es una señal poderosa de que tienes hambre de Dios y de que Él, sin duda, está obrando algo significativo en tu vida. A lo largo de este extenso recorrido, hemos desentrañado juntos las maravillosas maneras en que Jesús actúa para restaurar tu salud integral. Hemos aprendido y reafirmado verdades fundamentales, que Jesús, el Hijo de Dios, sigue sanando hoy, con el mismo poder y compasión que demostró en los tiempos bíblicos. Él no ha cambiado. Que la fe genuina no es un sentimiento pasivo, sino la llave activa que desbloquea la puerta a los milagros de sanidad. Que Dios utiliza múltiples canales y principios para traer restauración: la oración perseverante, la alabanza gozosa, el perdón liberador, la obediencia confiada, la palabra declarada, la unción simbólica, la cená y hasta los setones espirituales y en su iglesia. Que el setón de Dios es perfecto. Y aunque la sanidad parezca tardar, debemos agir, creyendo y confiando en su soberanía y bondad, sin rendirnos. Ahora, este es tu momento decisivo, es tu momento de fe. Si has estado esperando un milagro, si has estado luchando con una enfermedad o dolencia, no consideres tu presencia aquí como una simple casualidad. Es una cita divina. Jesús mismo te ha estado hablando, ministrando a tu espíritu a lo largo de este estudio. Pero ahora, la respuesta, el siguiente paso, depende de ti. Recuerda su promesa en Marcos, capítulo 9, versículo 23. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Todo es posible para el que cree. Tu sanidad, tu restauración, ya está incluida en el plan perfecto de Dios, ya fue comprada en la cruz. No te rindas ahora, sigue creyendo, sigue declarando su palabra, sigue confiando en Jesús,
el autor y consumador de tu fe. Declara tu compromiso firme, como un acto final de fe y compromiso al concluir este estudio. Quiero invitarte a hacer algo muy significativo. Escribe ahora mismo en la sección de comentarios la frase "Het". He llegado hasta el final porque mi fe está firme en Jesús. Cuando vea tu comentario, sabré que eres parte de ese remanente valiente, de esos guerreros de fe que han recibido y abrazado esta palabra hasta el último momento. Tu perseverancia es inspiradora. Sé que comparte la esperanza con otros. Piensa en alguien ahora mismo, alguien que conoces que está luchando con una enfermedad, con dolor, con desesperanza. Este video, esta enseñanza, podría ser la respuesta de oración que esa persona necesita, el mensaje de fe que Dios quiere usar para tocar su vida. Te ruego, no guardes esta bendición solo para ti. Comparte este video en tus redes sociales, envíalo por mensaje a tus contactos. Ayúdanos a que el poder sanador de Jesús alcance a muchísimas más personas. Si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal para que no te pierdas futuras enseñanzas que edificarán tu fe. Asegúrate de haberle dado me gusta a este video. Es una forma sencilla pero eficaz de ayudar a que plataformas como YouTube lo recomienden a más personas que lo necesitan. Usa la sección de comentarios, no solo para las frases que te hemos sugerido, sino también para compartir tu propio testimonio de sanidad. Inspira a otros, o para dejar tu petición de oración. Creemos en el poder de la oración comunitaria. Un último acto de fe antes de irte. Ahora mismo, antes de cerrar este video o pasar a otra cosa, te invito a hacer esto por fe. Apaga cualquier distracción por unos minutos. Busca un lugar tranquilo. Cierra tus ojos y se te ora. Dedica un momento íntimo para hablar con Jesús. Agradécele por su amor, por su sacrificio, por las verdades que has recibido hoy. Declárale tu confianza total en Él como tu sanador. Recuerda su promesa en Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Yo soy Jehová tu sanador. Descansa en esa promesa inmutable. Espera tu milagro con una fe renovada y expectante. Que la paz de Cristo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, llene tu corazón y tu hogar ahora mismo. Y que su poder sanador se manifieste poderosamente en cada área de tu vida que necesite su toque restaurador. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga abundantemente.